Miren nomás, tenemos escritor de veras y tenemos novela de veras. O, o- ¿Es de Davis? Pues define Déjame de a enseñarla. Davis. No, sí es de Davis, pues, pero creo que sí me expliqué con la pregunta o no. Sí, yo creo que sí, 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 sí. Tocas la llaga, no la llaga, sí, sino la raíz de la novela, ¿no? Que Ujú, es, es, es una novela escrita en base a un archivo histórico muy exacto, ujú, pero es un relato fantástico, ¿no? Es ujú. decir, yo no había, creo que nunca había escrito un relato fantástico y bueno, esta vez tengo libros en distintos géneros y este está en ese espacio. Entonces, bueno, es de Davis en la medida en que la podemos tocar, Sí, ¿no? en ese sentido Es sí. decir, si es real o no. Pero por supuesto, aunque está basada en documentos históricos y el detalle de lo que comían en la Ciudad de México y a lo que olía la Ciudad de México antes de la ocupación española está basado en un archivo histórico, el relato es evidentemente fantástico, ¿no? Y ahí pasa algo. Mira, te voy a contar un chisme que me pasó ayer. Ayer te empecé a leer en digital. Hoy la voy a terminar en físico. Qué suerte. Sí, no, no, eso es una maravilla. Pero ayer estaba yo en el chisme con un amigo, con Oscar de la Borbolla, y platicábamos un poco de tu novela. Yo le iba contando lo que había leído y todo esto. Y le decía que en la novela histórica hay dos posibilidades. La primera es pensar que, bueno, algo de lo que se cuenta pasó, algo de lo que se cuenta pudo pasar, pero la mayoría de lo que se cuenta es lo que el autor se le pegó la gana que pasara. Lo que quería que pasara y no lo que Exacto, pasó, y ¿no? no lo que pasó. Bueno, las novelas están, aquí me va a poner freudiano ridículo, así que lo voy a decir muy rápido, Bien, pero las novelas son un avatar del deseo, ¿no? Lo que hay en una novela es el deseo de una persona, entendido en términos académicos, digamos. Ya dije mi pesadez. ahora, pero más allá de la pesadez, ¿cómo logras ir más allá de la novela histórica tradicional? Porque eso No, sí a mí pasa. sí, cada vez que o sea, vivimos en este mundo en el que te regañan por todo, ¿no? Pero ay, Ujú, cada vez que yo no regaño a nadie por nada, no me meto con nadie, ni 4T, ni si 4T, ni republicano, ni demócrata, tengo una vida más divertida que eso, ¿no? Pero cada vez que me dicen que escribo novelas históricas, sí me enojo. No me enojo, pero es una definición que a mí me parece que no empata. Es decir, yo trabajo con archivos históricos, ujú. pero definitivamente todo lo que No, cuento no pasó, no, ¿no? no pasó. Bueno, no te voy a arruinar el final de esta novela, pero definitivamente no pasó lo que cuenta esta novela, ¿no? Pero toda la vida, desde que era chico, prueba, me gustaba o me interesaba trabajar así. Primero, en este momento muy inocente como escritor, en la época de hipotermia Ujú. y vidas perpendiculares, tenía hacía un esfuerzo formal que ahora me parece como casi de niño, pero que en ese momento me costó mucho, que era escribir en los espacios entre los géneros, ¿no? Ujú, Escribir novelas que no supieran si eran novelas o libros de cuentos, que pudieran ser leídas como crónicas, pero también como novelas, también como ensayos, también como libros de cuentos. Entonces, bueno, trabajando así siempre, como en el margen exterior de la tradición, supongo que se puede decir que esta novela está inscrita en el margen exterior de la novela histórica, pero si yo creo, ¿no? Y además lo que uno diga sobre su propia novela no tiene ninguna importancia, porque las novelas, como la tierra, es de quien las trabaja, ¿no? O sea, las novelas son de los lectores, no de los autores. Dicho eso, lo que yo pienso es que si la novela histórica está más o menos en la órbita de la Tierra, pues este está en Júpiter, ¿no? O ajá, sí, sí, sea, sí, en eso estaría de en más acuerdo. de un sentido está en Júpiter. Pero para poder estar en Júpiter tiene una pata muy bien puesta en la Tierra. Cuando cuentas
cuando abre la novela ya, de veras, después de esta carta que ahorita platicamos de ella, y empieza a describir el guajolote. Los platos, ¿no? Los platos. Yo me acordaba de Diego Durán, a quien tú mencionas, cuando le llevan de comer a Cortés y le ofrecen esclavo o chocolate. Y todo este horror, ¿de dónde viene a dar? ¿En Esa dónde realidad estamos, no? está allí. Y luego los del otro lado viendo a estas cosas horribles, a pestilentes que se acaban de Ujú. bajar de un barco y que hace mes y medio que no se bañan y que, eh, es decir, fue realmente un momento excepcional de la historia. El efecto este que mencionas viene pues del hecho de que soy profe. Entonces, Ujú. y en una universidad gringa, así que tengo mucho tiempo libre. Las universidades gringas tienen esta cosa maravillosa que es que la mayor parte de tu salario se te paga para que estés leyendo e investigando. Entonces, bueno, puedo trabajar con archivos muy profundos, muy detallados, y es parte de cómo funciona la novela, ¿no? Ujú. Es decir, puedo tener la libertad de decir, por ejemplo, para esto ya te lo habrás encontrado porque está en la página 3, que tal personaje fue educado con jesuitas Ujú. en 1521, cuando su abuelo tenía 18 años, Ujú. ¿no? Pero creo, la teoría que sostiene esto es que si el detalle del vestuario es tan absolutamente creíble que lo puedas verificar en internet, en el Museo de Antropología, en el Historia Natural, Nacional, perdón, Nacional de Historia, o si la comida es exactamente como era, vas a ganar libertad para decir otras cosas, Claro. ¿no? Y sobre todo, pues vas a poder meter ahí el texto político, que es lo que te importa, pues la novela es fundamentalmente un arte político, ¿no? Ujú. Es un espacio de debate de ideas políticas. Y aparte, también, hasta donde averigüé, estás metido al último grito de la moda también en historiografía. La Camila, tienes a Camila, sí, bueno, tienes al Bueno, reciente fallecido Claulich, a todos ellos es los tienes. es mi deber, ¿no? Yo creo que es mi deber. Desde muy chico pensaba que si vas a escribir, por ejemplo, una novela en la que salga Jesús de Nazaret, Ujú. tienes que saber cómo se amarraban las sandalias los soldados romanos. Sí. O sea, si no, no vas a tener la seguridad, la certeza, la comodidad para escribir. Entonces, toda la vida he investigado de una manera más o menos enferma, Enferma. de manera muy obsesiva, el material histórico con el que estoy trabajando. No siempre trabajé con archivos históricos, eso lo descubrí en mi tercer o cuarto libro, y la verdad es que pues yo soy una persona, como sabes, que disfruta escribir. A mí Ujú. me gusta mucho mi trabajo, disfruto muchísimo escribir. Pero dicho eso, leer, Es todavía mejor, ¿no? hombre. Es todavía mejor. Vivo en una ciudad que tiene una de las grandes bibliotecas del mundo, ¿no? La universidad me protege mi tiempo de lectura, me da herramientas para conseguir casi cualquier documento que necesite conseguir. Entonces, es un placer enorme para mí, ¿no? Y eso supongo que se derrama en la escritura de un libro, que también es una escritura muy cuidadosa, porque yo no sé si estás de acuerdo, pero conforme he ido envejeciendo, me voy volviendo más inseguro. Recuerdo que de joven escribía con un aplomo y decía barbaridades sin ningún miedo. Hoy cada frase es así como, ¡ah! No, la cómoda aquí, no, Sí. hay 3 días. ¿No? Es decir, te vas volviendo más cuidadoso y en ese sentido, pues la novela es, es cuidadosa, ¿no? Está, además, tengo el privilegio de tener de editora a Silvia Sensei, que es una editora sasasa. Y luego, como en el copy está Teresa Ariño, en Anagramas, son un equipo que me va cuidando, ¿no? Entonces, creo que el resultado se nota, Ahora, ¿no? lo que sí es un hecho es que los temores de vejez funcionan. Mira, cada vez que te voy leyendo conforme pasa el tiempo, todo se vuelve más claro. Wow, qué lindo que Y lo digo. perdón que parece algo muy bobo,
pero es dificilísimo ser claro. Es dificilísimo ser claro y además teniendo la herencia que tenemos como escritores latinoamericanos. ¿No? Este amor por la frase de cláusulas infinitas. Sí. Ayer alguien me preguntaba, hablaba sobre esta inseguridad que nunca registré de joven y que ahora me da. Y me preguntaba, ¿pero qué? ¿Le tienes miedo al resultado político de la novela? Que te acusen de esto o de otro. Y es como, no tengo nada que ver con eso, es un tema estructural, ¿no? O sea, la novela funciona como un relojito, ¿no? Y bueno, el tiempo verbal es el correcto, la coma va antes o después, este adverbio, ¿cómo se...? También es un tema de experiencia, ¿no? Supongo. Vas creciendo y la vas regando. Y entonces, así como acumulas cierto conocimiento, pues también acumulas miedos, ¿no? A mí ir al doctor no me daba miedo, ahora me da terror, porque cada vez que voy no, son unas noticias tremendas, ¿no? No hay buena noticia, no hay que ir. O sea, voy al médico y ya tengo que ir al médico diario, ¿no? Claro. Durante un periodo infinito, ¿no? No, ya, no. Entonces ya es no igual, ¿no? O sea, no. Oye, pero me encanta que digas lo de la claridad, es que porque es brutalmente clara. o sea, toda la vida me preocupó mucho que soy una persona opaca, con ideas opacas, y trabajo muchísimo en que haya luz en el texto, ¿no? En el que todo esté en su lugar y que se entienda. No se entiende al pelo. El final no lo sé, pero digo, Ah, yo espero que te guste, no, cuando vas a menos que ver te que haga sí, yo reír. estoy... Es que no me he reído mucho. Bueno, me he reído Todavía. un Bueno. poco, sobre todo de las cosas del encontronazo. Pues tiene un lado irremediablemente de comedia, ¿no? Es decir, lo que pasó ahí, por supuesto que fue una tragedia y no es... Sí, no, hay razones para que haya muchas óperas y muchas obras de teatro y muchas novelas sobre Moctezuma, ¿no? Porque es un personaje trágico, maravilloso en tanto personaje, y también creo en tanto personaje histórico, ¿no? En tanto lo que sabemos de él, pero pues también debió de tener un lado hilarante, ¿no? O sea, nadie entendía nada, nadie sabía lo que estaba pasando, y estaban a punto de cambiar el mundo para siempre. Y además, bueno, Moctezuma y Cortés eran viejos, ¿no? Cortés tenía 40 años y Moctezuma 52, un año más joven que yo. Pero, pero, este, los demás eran niños. O sea, entonces, Alvarado era un chamaco. Sí, Bernales del Castillo tenía 23 años durante la conquista, ¿no? O sea, ahorita seguiría en la escuela, ¿no? Eran un montón de personas muy jóvenes. Luego, después de Moctezuma, seguía Cuitláhuac, que era bastante joven, y luego Cuauhtémoc, que era un niño, claro. casado con una niña de 10 años, ¿no? O sea, por supuesto era un matrimonio político y ritual y demás, pero eran niños, eran un montón de niños y estaban a punto de ejecutar, o sea, la novela sucede solo el 8 de noviembre de 1519, sucede solamente el día de la entrada a Tenochtitlan, ¿no? Pero lo que iba a pasar un año después iba a cambiar en serio el balance del mundo para siempre. Lo he escrito en muchos artículos, lo digo en muchas clases, y se me ha tirado a loco con mucha razón, pero a mí me parece que el acto que funda la modernidad es la caída de Tenochtitlan, el 13 de agosto de 1521. Es ahí donde se funda la ciudad cuadriculada, donde una palabra que no me gusta mucho porque es muy imprecisa y se usa demasiado, pero es cierto, donde comienza la política taxativa de un gobierno se convierte en una política extractiva, más que taxativa. Es ahí en el momento, en los primeros 20 años, en los que se inventa la idea de raza y el racismo. Bueno, es decir, todas estas cosas que van a ir generando el mundo moderno suceden por primera vez en ese experimento que hizo un montón de gente que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Yo siempre he supuesto que ninguno entendió nada. Es decir, Moctezuma era un político de altísimos vuelos. Un hombre de Estado De Estado, de muy Alteza, muy brillante en brillante. un proceso de reforma, de una entidad que heredó no como un imperio y que él estaba convirtiendo en un imperio, ¿no?
Antes de Moctezuma era un tema fiscal. Tales pagan impuestos y ya. Ya. ¿No? Y Moctezuma empieza a producir como una solidez política en ese territorio, pero en el momento en el que llegan los castellanos, es un momento de crisis muy grave en su gobierno. Texcoco ya se le reveló, Sí. Tlaxcala y Huejotzingo por fin están hablando y esos dos juntos podían con él porque integraban un ejército muy grande. No, la llegada de los castellanos produce que caiga Cholula, que es como que caiga Nueva York, ¿no? No es la capital, pero es la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, es un hombre que está en una crisis muy grave, que está retratada con un poco de sentido del humor y no tantísimo respeto en la novela. Y aún más, yo creo que Moctezuma empieza a ejercer la política como la sabe hacer. Perdón que diga algo tan obvio, pero cuando hace política como la sabe hacer, Cortés entiende lo contrario. Nadie entiende. Sí, 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 sí. O sea, El teléfono descompuesto más grande, más influyente de la historia, ¿no? Sí, simplemente no se comunican. ¿no? Y al final, bueno, nunca vamos a saber, ¿no? En realidad nunca vamos a saber porque lo que tenemos es una carta de Cortés que es como estos correos electrónicos que escribimos ahora perdón que no te había contestado por la pandemia. Hace un año que no habías contestado ese que tenía, o sea, la carta de 1521, que es el único texto del momento que tenemos, o sea, que ahora podríamos definir más o menos como periodístico, es una carta que escribe Cortés después de casi un año de no haberle escrito al rey, un año del cual se pasó 8 meses en Tenochtitlán, no sabemos haciendo qué, no, pero sin duda no era alabando a Dios y hablando del rey de España, ¿no? Él tenía su propio proyecto, ¿no? Y luego si lo ves del otro lado, ¿no? Esta cosa enternecedora de que tanto Cortés como Bernal dicen que Moctezuma le decía a Cortés Malinche, ¿no? Oiga, Malinche, no sé qué. Obviamente Moctezuma estaba hablando con Malitzin. Como es en los anales que es otro, un texto un poco cercano que está escrito por hijos y no por nietos, o hijas, probablemente es un texto escrito por una mujer. Pero el texto de los anales de Tlatelolco, Cortés ni nombre tiene, ¿no? Es capitán y está así como muy atrás. Y con quien hablan es con Malinali, con quien hablan es con la traductora. Cortés cuando decían Malinche decía y se ponía en cuadro y nadie le estaba hablando a él. Él era así como una persona rosada que venía con esta señora a la que se llaman 20,000 tlaxcaltecas, ¿no? Entonces, nadie entendía nada. Nada. Eso da para no solo una novela de 180 páginas, da para una vida de comedia también, ¿no? Los resultados son muy trágicos, por supuesto. Nunca jamás hay que olvidar que hay una deuda ahí que todos tenemos. Pero lo que sucede es esta cosa que decían de Martín Luis Guzmán, ¿no? Que había escrito la novela no de los de abajo, sino los de arriba. Lo que sucede entre los de arriba, pues tiene necesariamente un sesgo de comedia, ¿no? Incluso con Malinche pasa algo parecido. Yo he llegado a pensar que ella tampoco entendía. Déjame decirte por qué. Hay en las lenguas indígenas dos niveles. El nivel de los de arriba y el nivel de los de abajo. Yo lo notaba cuando llegan los sacerdotes y empiezan a aprender náhuatl común y le quieren hablar a los indígenas de Dios y no los pelan. Hasta que aprenden a hablar de Dios. Con los nahualatos, sí. Con un nahualato de altos vuelos. Sí. Les hacen caso. No es que sean rejegos, es que así no se hablaba. Malinche, yo nunca he pensado que hablara náhuatl. Pues nunca vamos a saber. No lo vamos a saber. A ver, una vez que entras al territorio de la novela, todo sirve o no sirve la novela. Incluso claro. Cuando haces, por ejemplo, alguien hace escritura autobiográfica, no está contando la verdad, está contando lo que sirve a la novela, nada más que el personaje tiene el nombre del autor, pero no es, o sea, en una novela todo sirve en la novela.
para la novela. Y en la novela hay, o sea, en realidad sabemos muy poco de Malinali, ¿no? Nada. Se empezó a hablar de ella demasiado tarde, Ujú. se empezó a hablar más bien a partir del juicio de residencia de Cortés, se empezó a hablar de ella, y luego Bernal la cita mucho, más bien para joder, ¿no? Sí. Para decir, no, no era Cortés, no era, la que hablaba era ella, Era ella. la de la voz era ella, Ujú. él hablaba en secreto con ella y luego ella era la que hacía la negociación. Entonces, bueno, para que la novela funcione, Malinali tiene que ser una princesa que pudo haber sido, ¿no? Claro. Porque, y además también es cierto que era popoloca, ¿no? Ujú. Que es así como ser griego en el Imperio Romano, es decir, era una señora que podía, cuando menos eso está planteado en la novela, y sucede en mi imaginación, o sea, No, no, yo no, es lo no. que creo, era por venir de esa tierra sagrada que era el Golfo, ¿no? De ese territorio muy antiguo, podía hablar directamente con la clase alta de la ciudad de Tenochtitlan, porque ella tenía una legitimidad histórica que los tenochcas no tenían, ¿no? Es decir, ella al final venía, a ver, los aztecas no existían, lo sabemos, los Ujú. mexicas más o menos, lo que ellos decían de sí mismos es que eran culúas, Ujú. es decir, gente de Tula, ¿no? Gente que estaba conectada con Tula y Teotihuacán, y por eso se definían como culúas, ¿no? El, Malintzin venía de algo más viejo que eso, Sí. ¿no? De una nobleza más antigua que esa, que era la nobleza del Golfo, ¿no? El sitio donde surge el náhuatl y las grandes culturas, donde se inventa el calendario. Entonces, bueno, nunca jamás vamos a saber, nunca jamás vamos a saber. Dicho eso, el personaje da, y lo que sabemos del personaje da, para que sea, bueno, a mí me parece, siempre me ha parecido que era una gran estratega política. Sí. Está muy claro que mientras ella está junto a Cortés le va muy mal, y en el momento en el que se deshace de ella, a Cortés le empieza a ir, Le digo, va le va muy infame. bien y le va infame a partir de Infame, que infame, infame. le regala a Orizaba, ¿no? Sí. Y le dice, no, ya tú vete a Orizaba, ya no tenemos nada más. Y a partir de ahí Cortés se cae en pedazos y acaba todo muy mal. Entonces, bueno, no sé, pero esas son lucubraciones. Por suerte soy novelista, pues. Bueno, No es puedo una. proponer cosas que mis colegas historiadores no pueden proponer. Sí. Ahora, déjenme contarles algo. Ahora voy para allá, como si fuera Groucho Marx. Bien, Así, bien. volteas y le Yo no, hablas a la cámara como Groucho. Ahorita estábamos platicando de la carta que abre la novela. Esa es una historia verdaderamente sensacional. Hay una carta donde nos trae hasta los personajes principales. Cuéntanos de la carta. Eso es buenísimo, a ver, buenísimo, es muy es una carta bonito. real. Nada es real en una novela. Y es importante que está en el cuerpo de la novela la carta, Ujú. ¿no? O sea, la carta forma parte de la novela. Igual que me parece que en Muerte Súbita también había no, Ujú. no una carta, sino un correo electrónico para Teresa Ariño. Es, hay que hablar un poco de esta persona de quien ya hablé, o quien ya mencioné, que es Teresa Ariño, que es la, la correctora copy de Anagrama, ¿no? Ujú. Es decir, una buena parte de nuestra cultura literaria Se lo ha debemos a pasado ella. por cuando vemos los libros escritos en español. Lo demás no sé bien cómo se haga, pero los autores en español lidiamos con ella, y es un placer porque es una editora catalana, española, de muy vieja escuela clásica, que sin embargo habla muy bien las versiones americanas de la lengua, que hablamos, por cierto, bastantes más personas que las de allá, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, es una persona que no te va a cambiar piso por departamento, ¿no? Que entiende perfectamente el español de México, el de Argentina, el de Colombia y demás, pero es una persona con la que se discute palabra por palabra, ¿no? Las novelas, y además es durísima, ¿no? Entonces, es una, Teresa sale ya en una de mis novelas, salía, no me acuerdo en cuál novela de Bolaño, Ujú. también regañándolo, ¿no? Bueno, hablan como argentinos o como mexicanos, estos personajes, tienes que definir, ¿no? Y Bolaño dice, no, hablan como latinoamericanos. Entonces, bueno, cuando envié esta carta
Cuando envié la última versión, bueno, no la última versión de la novela, pero la versión ya para editar de la novela, esto fue en enero del año pasado, desde aquí de México, estaba en México y tenía COVID, como todo el mundo en enero Hombre, del no, año no, no, pasado. no, no, no. Entonces, antes de que me llevara la fiebre, pues, ¿no? Le mandé la novela y con una carta que era pues cortesía mexicana, que es Claro, cortesía náhuatl. Esta es su casa, es una casa pobre y es gana, ¿no? claro. O sea, Yo lo que ves es lo que a- quedó de mis aquí, abuelos. exacto, aquí, bueno, ya lo que queda de mi salud, esta cosa. Entonces, era una carta muy larga en la que creo que todavía se respira un poco ese texto original, en la que le decía en primer lugar, perdón por mandarte una novela en la que la mitad de los nombres tienen grafías dificilísimas, ¿no? Son nombres muy difíciles de escribir y además, no sé si debo de hacer estas declaraciones en público, pero yo soy disléxico, entonces mis originales son una vergüenza. Imagínate un disléxico lidiando con, ¿dónde ve el acento en Cuauhtémoc? No, ¿No? no. Azcayácatl. O Claro. sea, entonces le decía, perdón Teresa, te voy a hacer trabajar más que nunca, ¿no? Porque están todos estos nombres, pero recuerda que, o sea, no te asustes, ¿no? Porque para los mexicanos también es difícil esto. No te estoy diciendo que trabajes con algo que yo domino y tú no, porque para nosotros también es complicado, ¿no? Entonces, bueno, se escribe, esta palabra se escribe así, pero se pronuncia así, ¿no? Este es así. Los nombres de los personajes, ¿no? Había una lista de los personajes mexicas porque los nombres son endiablados, ¿no? Porque, y lo que termina diciendo la carta es, las grafías de los nombres son endiabladas porque fueron diseñadas en el siglo XVI por personas que estaban negociando entre el náhuatl y el español, ¿no? Pero en realidad, o sea, no se dice Xochitl, ¿no? Decimos una palabra preciosa que es Xochitl y que es muy fácil de decir. No se dice Axcayacatl, se dice Axcayaca, que es lindísimo, facilísimo de decir. Y así todos los nombres, ¿no? Y no se dice, por supuesto, Tenochtitlán, que es muy feo, se dice Tenochtitlan, que es suavísimo, fácil de decir. Pasó eso, ¿no? Y entonces cuando empiezan a leer la novela ya en la editorial, pues todo el mundo estaba preocupado, porque era el lector promedio fuera de México se va a desesperar al tercer nombre. Entonces necesitamos un texto, un diccionario al final, una familia. Y yo decía, no, eso es del siglo XIX, Sí, no, ¿no? no, Y no, sobre no. todo implica decir que la tradición mexicana no forma parte del gran caudal de la lengua española, de la que por cierto somos la mayoría de hablantes. Entonces, si alguien se va a chingar, Ya se chingó. son ustedes, nosotros somos 130 millones, ¿no? Sí, Somos la mayoría, somos los que más. Entonces no se negocia eso. Hablemos desde un espacio de no negociación en claro. cómo podemos ayudar a los lectores, ¿no? Y entonces, bueno, fui escribiendo esta carta larguísimamente. Yo todavía estaba muy reticente. Mi pareja es argentina. Y cuando leyó la novela, me dijo, necesito ayuda, ¿no? O sea, es una argentina mexicanófila de Nueva York que conoce muy bien la tradición mexicana, que ha trabajado mucho con arte mexicano, y dice, necesito ayuda, ¿no? Entonces ahí fue cuando dije, bueno, ok, ¿no? Entonces, siguiendo ya una pequeña tradición que tenemos en Anagrama, lo que hicimos fue agarrar la carta de Teresa y adaptarla a las necesidades de los lectores bueno, a mí, yo no quería que se publicara en México, pero mucha gente me dijo, no, sí, publica ese texto también en A México. mí me encantó. Y ahí está. Hay muchas otras páginas que sí cambiamos. O sea, por ejemplo, las numeraciones se numera distinto en España y en México, y en Sí. América Latina y en México. Entonces las ediciones latinoamericanas y la española tienen numeraciones distintas, Sí, ¿no? el punto lo usamos diferente. Hay un par de chistes que si ponías una coma en lugar de un punto, en México sería como, ¿qué está Claro. pasando aquí? ¿No? ¿De qué están hablando? Entonces, bueno, eso siempre lo hacemos. ¿Qué hacemos?
Ah, te lo enseño. Mira, dicen que lo que enseñemos. lo enseñes. Y Mira, luego ahora que lo enseño. tiene esta preciosidad Vean nada también. más, trae el mapa cortesiano. Sí, que es lo mismo, ¿no? Viene de, es decir, la novela sucede a palo seco, como deben de suceder las novelas. No hay espacio para las explicaciones ni para los contextos. Esto sucede cuando sucede y sucede del modo en el que sucede. ¿Cómo le explicas a no sé, un lector en Bogotá que la Ciudad de México, aunque no lo parece, en realidad es una isla? No, no, lo que pasa es que ya se secó, que no sé qué, pero que entonces, bueno, también la idea de imprimir el mapa ahí que terminó quedando precioso, Precioso. porque es el mapa Nuremberg, ese, que es el primer mapa que se hace de la Ciudad de México y que se atribuyó a Cortés hasta muy recientemente, Sí. hasta mediados del siglo XX, y que en realidad es un mapa que hizo la primera carta de Cortés llega a Nuremberg para que se traduzca al francés y al alemán, para que la pueda leer Carlos I, que no hablaba No español. hablaba español. Y ese traductor lee el texto y dice, esto es oro molido, y hace un librito en el que incluye este mapa. Y ese librito se traduce al latín, se traduce al español, se traduce al portugués, a todo. Y Carlos I seguía sin leer la carta. Carlos I lee la carta básicamente cuando la leyó todo el mundo. Y dice, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Por qué no hemos mandado soldados? Claro. Pero bueno, es durante siglos y además, bueno, hay como estas cosas personales. El mapa Nuremberg está en la Biblioteca Pública de Nueva York. Sí. ¿No? Entonces no lo puedes tocar, no, Sí, no, claro, pero no, lo puedes no. pedir y lo puedes tener enfrente de ti un Claro. tiempo, es precioso, ¿no? Viviendo en Nueva York, no hubieras puesto el de Uppsala. A lo mejor hubiera puesto el de Uppsala, no sé. No sé, no, pero. Bueno, además, pues también hay distintas relaciones con tus editores, ¿no? Yo llevo casi toda mi carrera como escritor en la misma editorial. Anagrama es mi casa, tenía una relación muy cercana con Jorge Herralde de editor y es una figura casi paterna para mí. Y luego con Silvia trabajo todavía de manera más cerrada. Entonces, es decir, lo mío es lo de aquí, ¿no? Esto es de ellos. Entonces, yo seguramente mandé el mapa de Uppsala, seguramente mandé muchos mapas y al final pues, es muy lindo, ¿no? El de Nuremberg es un mapa precioso y además es un mapa que puede leer una persona que no está familiarizada con la historiografía mexicana. Pues, queridísimo, gracias. Gracias por a ti, cosas, ¿no? Y por la paciencia, no paro de hablar. Por No, gracias la a ti por tarde que me invitarme. toca hoy. Y aparte me va a tocar en papel, que eso no es poca cosa. Basta de PDFs. Basta de PDF. Sí, no, Basta hay que de leer. PDF. Bueno, si eres un profesional de esto, tienes que leer mucho en PDF, pero es horrible. Es Es horrible. No se lo decías ni a tu peor enemigo. Exactamente. Qué bueno que ya esté el Adiós. libro. Muchas gracias. Gracias. Portémonos bien. Y a ti, gracias. Gracias, De Prueba, de verdad. verdad, ¿no? Gracias por